Benacastón, Inmaculada, Mariana, por favor. Empezamos a ver si podemos terminar la hora prevista, ¿vale? Bueno, empezamos ahora con la parte específica de intervención educativa. Vamos a hablar un poquito, un poco en general de cuáles son las necesidades, las principales necesidades educativas de manera resumida y al mismo tiempo no solamente las necesidades y las dificultades, sino una de nociones de cuáles son las principales estrategias que podemos utilizar con estos chicos, ¿vale? Y después de ese breve repaso os presentaremos la guía que hemos elaborado de intervención en el ámbito escolar, un poquito lo presentaremos aquí. Después os vamos a enseñar un poco el boceto del proyecto que tenemos impreso a la espera de que nos lleguen ya los ejemplares en papel y el sitio donde la podéis descargar de forma gratuita, ¿vale? Después de eso, pues todas las preguntas, dudas y comentarios que tengáis sobre el tema educativo. Pues empezamos. Lo primero por donde queremos empezar, igual que antes empezamos por los signos de alerta, pues esto sería como los signos de alerta, pero en el cole. Y claro, ¿a quién le llaman la atención esos signos de alerta? ¿Quiénes son los primeros que ven cosas? Pues los primeros que detectan cosas son los profesores, infantil, primaria y algunas veces secundaria, pero sobre todo en infantil y en primaria. Son los primeros que, claro, la comparación con otros chicos de desarrollo típico, pues es donde las primeras cosas empiezan a llamar la atención y a ver que algo pasa, más allá de las peculiaridades de cada uno, hay cosas que no son normales, que no son habituales. Pues lo que ven los profesores, lo primero es que estos chicos no siguen las órdenes grupales, ¿vale? Dan una orden de sacar el libro o apuntar todos en la agenda que para mañana hacer la actividad tal y tal, y no siguen las órdenes. Parece que como que van por libre, normalmente esa es la expresión, van por libre, no hace caso. La primera interpretación pues es que está desafiando o que es un flojo, un bajo porque no quiere hacer la tarea, no quiere sacar el libro porque no quiere trabajar, y es normalmente las órdenes grupales, pues si es al grupo en general, a ellos no les llega, no se dan por aludir, digamos, ¿no? Hay que llamarlo y por su nombre y decírselo. Entonces estas cosas son un poco las que empiezan a llamar la atención. Su mesa y su mochila son un desastre. Normalmente cuando vamos a las clases de los chicos para reunirnos con sus tutores, es fácilmente identificable en la mesa, es una mesa totalmente desorganizada, llena de cosas, donde pueden permanecer desde la primera hora de la mañana hasta la última todo el material, libros, cuadernos, y conforme va avanzando la mañana se va acumulando el estuche abierto, lápices y todo por allí suelto, en la cajonera o en el sitio que tienen para guardar libros y cuadernos almacenan papeles, no libros, cuadernos y lápices, sino papeles, folios arrumados, mal puestos, con esquinas dobladas. Es bastante caótico, y lo mismo pasa con la mochila fácilmente se abre y es eso, es un cúmulo, un recipiente de cosas que van metiendo, que me tengo que llevar para casa, pues meto un papel. Les da lo mismo que el papel esté suelto, que vaya en su sitio, vaya un cuaderno, como algo que se han encontrado, un palito, una piedra que les ha llamado la atención y la guardan. Es un desastre y llama mucho la atención. Otra cosa que los profesores nos dicen es que tienen una mirada esquiva, ¿no? Cuando le hablan, no le miran al profesor ni al resto de compañeros, le miran a la cara, no le miran a los ojos, o miran así, o están hablando y están mirando hacia otro sitio, y es algo que les suele llamar la atención, porque aunque le hagan hincapié en ello y le digan, mírame que te estoy hablando, incluso le coge la cara y le mira, cuando le coge la cara no le queda más remedio que mirar al profesor, pero tarda 2 segundos en volver a perder la mirada. Eso le llama mucho la atención. La atención es muy dispersa, se distraen con mucha facilidad. Son chicos que los profesores nos dicen que continuamente tienen que estar con el golpecito en la mesa, llamándole la atención, llamándolo por su nombre, viendo si está trabajando.
que fácilmente, si dejan de prestarle atención, pues dejan de hacer la actividad y se puede llevar toda la mañana para hacer una o dos cosas. Y si están pendientes de él, si no, igual tampoco. Son alumnos solitarios, esto empieza a ser muy evidente desde infantil, alumnos que no se relacionan con sus compañeros, con los iguales, o que se relacionan de una manera muy torpe, suelen estar solos en los recreos, juegan a cosas solos, o lo más normal y habitual que nos cuentan es que dan paseos por el recreo, dan carreras o dan aleteando, hacen este movimiento que decíamos de las estereotipias, carreritas, saltitos, paseos, o si tienen su tema de interés o alguna distracción en el recreo, tenemos algunos chicos que les gustan los insectos, entonces su entretenimiento en el patio de recreo es entretenerse buscando bichitos por la tierra. Obviamente, bueno, pues a lo mejor con 5 o 6 años, pues eso tiene algún interés, pero ya a partir de esa edad, a los 11 o 12 años, el resto de chicos no quieren buscar mariquitas en el recreo, entonces suelen estar solos con actividades de su tema de interés. Por otra parte, además, les suele ocurrir que como a ciertas edades en el recreo a lo que se juega es al fútbol, y es fútbol y fútbol y fútbol, estos chicos ni les gusta el deporte, los deportes de equipo que son muy sociales se pierden, una fuente de estrés para ellos, de demanda social que no llegan a cumplir, y además lo que hemos dicho que son tienen torpeza motriz, por lo tanto los deportes tampoco se les da bien, entonces el fútbol es algo que ni se les pasa por la cabeza. Entonces ya solamente con no participar de la actividad mayoritaria que hacen todos los chicos de su clase, solamente con eso ya se están apartando. Les ven los profesores pocas ganas de trabajar, o al menos eso es lo que parece, que, bueno, que no tienen motivación, esa motivación de que como el profesor me lo ha dicho, pues lo voy a hacer, porque si no me va a reñir, porque bueno, pues me interesa lo hago y si no, pues no mucho. Participa poco en clase, tenemos los dos extremos, o participa poco en clase y puede estar pues, toda la mañana el profesor está explicando y fácilmente están mirando por la ventana sin importarle lo más mínimo, porque algo que pasa afuera por la ventana es más interesante que lo que el profesor está diciendo, porque decíamos antes de la atención. O pasamos al extremo contrario, que si lo que el profesor está hablando, el tema del que se está tratando es su tema de interés, si le gustan los animales, o le gusta la historia, o le gusta algo en concreto, los planetas, el sistema solar, y es su tema de interés, pues no solamente va a estar muy atento y va a participar, sino que es que no va a dejar hablar al profesor, y que va a corregir al profesor, y que va a dar más información de la que sabe el profesor. Y va a ser información correcta, aunque nos podemos fiar de ello. Entonces, eso también motivaría primero el desempeño escolar que tienen tan desigual, y por otro lado esa excesiva participación, incluso cuestionamiento de lo que está diciendo el profesor, unas veces se puede interpretar como actitudes desafiantes, que es lo siguiente que ven los profesores. Pues cuando lo que hablábamos antes, que no siguen las normas sociales, que no se comportan como el resto de compañeros, a veces es percibido como que le está desafiando al adulto, y simplemente es que ellos tienen su propia lógica y siguen esa lógica en la que no entra el pensar qué va a pasar, qué va a pensar la otra persona. Suele ocurrir mucho que a ellos les cuesta entender la desigualdad, digamos, que hay en la jerarquía entre que por una parte están los alumnos, que nos movemos a nivel de iguales, pero en un puesto superior está el profesor o está el adulto, simplemente por el hecho de ser adulto y por el hecho de ser profesor. Eso nunca nadie nos lo ha tenido que explicar, que el adulto está por encima de mis compañeros y que el profesor está por encima de mis compañeros y por encima de mí incluso. Pues a esto sí que hay que explicárselo, porque normalmente de forma natural e intuitiva no lo reconocen y no lo aprenden. ¿Qué pasa? Pues que tratan a los profesores de la misma manera que con compañeros, de manera que si no le gusta lo que le está diciendo, no está de acuerdo o se enfada, pues si se le antoja a lo mejor darle un pellizco como le daría a un compañero, pues se lo va a dar, o hablarle como le hablaría a un compañero, le va a hablar. Para un adulto
cuesta mucho trabajo entender esto y encajar esto. Entonces se suele interpretar como que son actitudes y conductas desafiantes, cuando lo que hay es una mala comprensión de la situación social que nadie le ha explicado. Ahí tenemos también lo que llamamos los comportamientos disruptivos, que entramos en lo que hablábamos antes también de rabietas, de los mejores motivos de ansiedad, se ponen nerviosos. Cuando pasa estos comportamientos disruptivos, lo habitual, la explicación que habitualmente le damos es que quieren llamar la atención, que se quieren salir con la suya, que están desafiando la autoridad. Normalmente, para estos chicos hay una razón de estos comportamientos disruptivos que no es llamar la atención del adulto, esa conducta es muy elaborada para ellos. Es algo, les está pasando y no tienen las herramientas para decirte, me está pasando esto y me estoy poniendo nervioso por esto, ¿qué pasa? Tienen un malestar interno de algo que como por ejemplo, por lo que decíamos del Día de Andalucía. Yo esto no lo entiendo, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué yo no me siento en la mesa hoy a escribir, porque que si ahora vamos al recreo, que si ahora me dan un desayuno, porque no me como yo la merienda de todos los días, qué está pasando, porque es la hora de volver a clase y seguimos en el patio, porque están aquí todos estos niños. Para ellos una fuente de información que no saben encajar ni interpretar les crea malestar, y la única manera que tienen de expresar eso es con una rabieta. Cuando no quieren llegar a un sitio, pues a lo mejor se pone un poco más violento, de déjame en paz, o sale corriendo. Eso es lo que los profesores ven como comportamientos disruptivos. Lo que decíamos antes de que suelen estar solos en los recreos, tanto en infantil, bueno, el juego en infantil suele ser más en paralelo, pero ya en primaria sí que se empiezan a buscar y a hacer grupitos, ellos siguen solos, y en secundaria suele ser habitual también que sigan solos. Y en secundaria la cosa se complica porque además en secundaria los intereses ya no están tanto en compartir la actividad que se haga y el juego que se haga, sino en compartir otro tipo de cosas como más la relación de intimidad, la confianza, el hablar sobre un tema, sobre temas de moda, y ahí ya totalmente se pierden. Y después pues hay conflictos y malentendidos continuos con los compañeros, lo que decíamos que malinterpretan una broma que le haga al compañero, un comentario, ellos también tienen reacciones excesivas y reacciones desproporcionadas que los compañeros pues también les produce rechazo, y entonces termina habiendo una relación viciada que termina haciendo que sean aislados y rechazados. Esto es un poquito la radiografía de lo que normalmente más se repite y leen los profesores. En la guía que vamos a presentar después al final está más detallado, ¿vale? Lo que nos cuentan los profesores de infantil, lo que nos cuentan los de primaria, lo que nos cuentan los de secundaria. Es un poquito un resumen. Como ya hemos ido diciendo, lo más fácil es pensar que el niño está muy mimado, que está sobreprotegido, que hace lo que quiere con los padres, que lo que quiere es llamar la atención, que nos está desafiando, que es muy vago y no quiere trabajar, que cuando tiene esos momentos de participar mucho, lo que quiere es llamar la atención y quedar por encima de los compañeros. El perfeccionismo, tiene un alto grado de perfeccionismo y muy poca resistencia a la frustración, entonces eso se interpreta como que lo que quieren es ser los mejores y que no se permite que haya nadie mejor que ellos, se entiende más como prepotencia que como incapacidad para aceptar las variables opciones que tienen alrededor. Que los padres exageran, sobre todo las madres, que son muy exageradas, que no es para tanto, que bueno, eso lo hará en casa o esas cosas, esas rabietas y ese agobio lo tendrá en casa, pero aquí en el colegio estupendamente, que es lo que decíamos al principio, que solo es falta de madurez. Bueno, vamos a esperar, a ver si con un par de añitos madura un poco más. Un poquito, lo más fácil es pensar en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, a los chicos con síndrome de Asperger físicamente no se les ve, no se les nota. No solo físicamente no se les nota, algo que nos puede decir, aquí pasa algo de entrada, sino que nos desconcierta mucho el que por una parte son muy inteligentes, cuando cumplen con su tema de interés son muy inteligentes
y pues eso, hablando de planetas del sistema solar, pueden saber más que el profesor y tener mucho conocimiento sobre eso, mostrarse con una alta capacidad en ese tema en concreto y después no saber entender una ironía, un doble sentido, o cuando un profesor le dice, sí, tú sigue trabajando así, que verás que bien. Si tú le dices eso, él va a seguir trabajando así. Entonces cuesta mucho trabajo en nuestra forma de pensar, si no conocemos este síndrome, que esas dos cosas se puedan dar unidas, porque o te cuesta trabajo todo o no te cuesta trabajo nada. Que algo tan complejo como un sistema solar, como como se marcan las tensiones de carburante, conozcas tanto de eso y algo tan sencillo como entender una expresión del día a día no la entiendas, eso descoloca mucho. Entonces lo más fácil es interpretar que no hay ningún problema de base y que son todo ese tipo de problemas de niño mimado, de desafío, lo que está pasando, que es la explicación que daríamos a otro niño sin ningún tipo de síndrome. El resultado, ¿cuál es? Pues unos padres que están frustrados porque realmente su hijo tiene una problemática y no se le está dando respuesta. Los problemas escolares que tienen siguen sin resolverse, los maestros se van desgastando porque realmente esos problemas están ahí y para los primeros que se encuentran ese problema en el día a día son ellos mismos y es un problema sin resolver, es muy frustrante, y un niño que no está siendo bien atendido. Entonces termina siendo una situación que al final no es beneficiosa para nadie. Las principales dificultades que encontramos en el college, y esto, esto está bastante más desarrollado en la guía que vamos a presentar al final, principalmente en las áreas curriculares, las dificultades curriculares van a estar relacionadas con la planificación, ¿vale? No tanto con los contenidos, que habrá contenidos que son muy abstractos, pues sí que van a tener un poquito más de dificultad, pero no tanto con los contenidos en sí, como todo lo que es la planificación y la estructuración de los contenidos, ¿vale? De manera que el abordar el estudio de cada asignatura tiene más que ver con cómo se le vaya organizando, cómo se le vaya secuenciando, las ideas, que se le vayan organizando muy bien, cuáles son las principales, cuáles son las secundarias, que todos los trabajos se le dividan en tareas muy concretas y muy pequeñas, ¿vale? Ahora veremos estrategias. Todo va a tener mucho que ver con la planificación, porque tienen dificultades en la función ejecutiva y ahí se pierden en el proceso. Desde me ponen un objetivo, o sea, el objetivo es el final y yo estoy al principio del camino. Todos los pasos intermedios que yo tengo que dar para llegar a ese objetivo se pierden. Todos esos mecanismos neurológicos que hay en medio, pues los tienen afectados, entonces se pierden. Todo lo que le podamos facilitar en esa planificación van a ser pasos que le vamos a ir asegurando hacia el éxito. Otra dificultad importante que tienen es en la motivación, porque tienen un rendimiento muy desigual en función de que los trabajos y las tareas coincidan con su tema de interés o no. Entonces, cuando coinciden con su tema de interés, lo que os decía que nos llama mucho la atención. Con su tema de interés van a tener una gran capacidad de memoria, una gran capacidad de trabajo, pueden estar horas y horas trabajando sobre ese tema, aprendiendo sobre ese tema, haciendo trabajos, exámenes, lo que le pidáis lo van a hacer y van a sacar buenísima nota en los exámenes. Cuando no coincide con su tema de interés, la cosa decae muchísimo más, ¿vale? Y entonces vemos que hay muchísima menos explicación, que trabajan mucho menos, que le cuesta mucho trabajo, se frustran mucho antes, pero son como dos niños muy diferentes, ¿entiendes? Que está relacionado con su motivación o no, lo cual para nosotros también es frustrante porque parece que hemos dado con la tecla y que sabemos hacerlo bien en un área y en otra de repente no nos funciona. Ahora vamos a ir viendo qué podemos hacer con eso. Y eso, los contenidos abstractos, cuando ya se va complicando en secundaria, pues a lo mejor con la historia o ya incluso en bachillerato con filosofía, con religión, ética, cosas así muy abstractas, también les cuesta mucho trabajo, porque ellos son muy realistas. En la parte de las emociones, para ellos la vivencia del colegio les plantea unas altas exigencias diarias. Es un sitio muy social, donde durante 5 horas al día tiene una demanda de algo que a ellos les cuesta mucho trabajo, que son las relaciones sociales y el ajuste social. Entonces tienen una alta exigencia cada día. Son muy perfeccionistas, tienen que hacer las tareas que hagan,
tienen que hacerla o la hacen bien o no hay otra manera de hacerla. Hasta que no estén bien hechas, no la dan por terminada. Lo que ellos entienden como bien hecha, no tiene por qué coincidir con lo que nosotros creemos que está bien hecho. Y además se unen que tienen una baja resistencia a la frustración. Entonces, ante cualquier error, ante cualquier problema, se van a frustrar muchísimo, como si llevaran muchísimo tiempo intentándolo y ya no pudieran más. A lo mejor están haciendo un copiado o están escribiendo un enunciado y el hecho solamente de decirle que te has equivocado, que la letra la has hecho al revés o que te falta una letra y borrarles, eso puede suponer un motivo ya de una rabieta y de una negación a seguir haciendo ningún tipo de trabajo. Entonces, eso para ellos le crea una alta exigencia emocional de algo que les cuesta trabajo. Y en cuanto a las habilidades sociales, las relaciones sociales, pues es que continuamente en el día a día es fácil que haya cantidad de malentendidos. Malentendidos que algunas veces pues sí que salen a la luz y se hacen evidentes, pero que otras veces simplemente son malas interpretaciones que ellos hacen, que como te das cuenta que las dicen, se las van quedando y al final terminan generándoles a ellos la vivencia de una situación que a lo mejor no es real, ¿vale? No, cuando ellos cuentan a lo mejor que en el colegio no están bien, que se meten mucho con ellos, o que fulanito le tiene manía, o que a veces después vamos al centro y realmente la situación no es así, ¿no? No es que estén mintiendo, que a veces parece que están mintiendo y que se lo están intentando a posta para llamar la atención. No mienten, sino que su percepción es diferente. Ellos la percepción la tienen un poco alterada. Entonces, es importante ayudarles a percibir bien las cosas. ¿Qué pasa? Que lo importante es que para ellos esa vivencia sí es real. Entonces sí que están sufriendo como si de verdad estuviera pasando eso. Eso es un poco lo que sí que nos tenemos que quedar, que simplemente con decirles, no, eso no es así, no es para tanto, no es suficiente, porque para ellos sí que lo es. Pero además de esos malentendidos pueden llevar a conflictos y al final, pues lo que habíamos dicho antes, puede ser motivo de aislamiento, de rechazo. ¿Cuál es el resultado? Pues que pueden acabar con altos niveles de ansiedad, que ya de por sí, de base, por su estructura, pues tienen la ansiedad por encima de la línea base que sería la de cualquiera de nosotros, pero ellos la tienen ya más alta y encima se les dispara por esta alta exigencia, lo cual hace también que tengan una baja autoestima, porque todo ese cúmulo de situaciones a las que no me sé enfrentar van haciendo un menoscabo en su autoestima. Terminan con un sentimiento de fracaso y a veces lleva a que rechacen todo lo que tiene que ver con lo escolar, incluso algunas veces de no querer ir al cole y en casos más extremos incluso de fobia escolar, de no quiero ir, que sea para la madre por la mañana especialmente una lucha de tener que vestirlo y yo he presentado situaciones de arañar la tapicería del coche agarrándose porque no quiero ir al cole, porque realmente lo pasa mal en el cole. Entonces, pues, tampoco la situación es proporcionalmente tan mala como para esa ansiedad, pero su vivencia sí. Entonces, es importante ver qué podemos hacer para por lo menos paliar un poco y lo que decíamos antes, aunque las dificultades no van a desaparecer, sí que es importante ver de qué manera le podemos hacer un poquito más propicia esa vivencia en el cole, ¿no? Entonces, principales estrategias curriculares van a ser la estructuración, por lo que decíamos de la planificación, todo lo que debemos estructurarlo en tareas muy pequeñas, tareas que sean asequibles, en lugar de decir, pues, hacer toda la página tal de lengua y después venís y me la enseñáis. Pues ir, por ejemplo, dando actividad por actividad. Haz la actividad 1 y me la enseña, actividad 2 y me la enseña, o actividad 1 y 2 ya, lo vais regulando en función de lo que vaya necesitando, pero tareas muy pequeñas y muy concretas. Así vamos supervisando y él tiene el sentimiento de eficacia y de lo he hecho bien y de control, ¿vale? Soy capaz de hacer esto. La estructuración también del día, del tiempo, de todo lo que vamos a hacer en el día, sobre todo cuando son pequeñitos. La estructura visual, una agenda visual que sepa que a primera hora vamos a tener, por ejemplo, el infantil por la asamblea, después vamos a trabajar por rincones, después vamos a ir a comunidades, por desayuno. Todo eso les da seguridad, sobre todo si hay días especiales o diferentes, pues como por ejemplo el día de Andalucía, en Navidad, días de patrones o de cosas especiales que pasan en el centro.
Todo eso es muy importante que se lo demos estructurado. En los exámenes también, toda la estructuración que podamos poner en los exámenes, cada pregunta por separado, con su espacio para hacerla, las órdenes lo más claras y sencillas posible. Si le damos alguna tarea, por ejemplo los trabajos en grupo, que es una fuente también de problemas de conflicto, ir dando las tareas concretas poco a poco, pues lo primero, un trabajo en grupo o individual, que normalmente a veces funcionamos, pues para tal día me tenéis que traer un trabajo sobre, no sé, todos los pueblos de la provincia de Sevilla. Le hemos dado el objetivo final, pero lo que decimos, todos los pasos intermedios que hay hasta llegar ahí, para ello es una incógnita y un mundo por resolver, y es fácil que se pierdan por el camino. Por ejemplo, hace poco recordaba el caso de un chico que en la clase de música pues le habían dicho que tenía que hacer un trabajo sobre los instrumentos del mundo. Y bueno, pues bajo esa premisa, más o menos a todos se nos ocurría buscar en internet, más o menos los instrumentos principales. Claro, la literalidad le llevó a que buscó todos los instrumentos, cogió país por país del mundo por orden alfabético y empezó a buscar los instrumentos musicales de cada país por orden alfabético. Claro, los padres súper dispuestos se ponen, venga, vamos a buscar, cuando llegan semanas y semanas, y folio, y siguen imprimiendo. Aquí tiene que pasar, esto no puede ser normal. Entonces ya es cuando los padres, es a los padres al que se les entiende un poco la alerta. A él le parece lo más normal del mundo y tampoco se le ocurre preguntarle a un compañero, oye, ¿cómo lo estás haciendo? A los padres cuando se les ocurre preguntar, y claro, al hablar con la tutora, con la profesora, pues ya le dijo, no, obviamente eso no, simplemente los principales instrumentos un poco conocidos por el mundo. Pues ese tipo de tareas, o decirle, darle un cuadernillo de trabajo extra, voluntario. Esto es el trabajo voluntario que tenéis que hacer para subir notas. Y donde los demás entienden que si es para subir notas, es a lo mejor de aquí al final del trimestre, pues nos pasó el caso de un chico que se quedó hasta las 3 de la mañana porque entendía que lo tenía que llevar para el día siguiente. Y aún así no terminó, obviamente, todo lo que es trabajo para un trimestre lo quise hacer en el día. Entonces, montones de malentendidos y todas las tareas que podamos dar estructuradas, qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, más o menos cómo, todo el seguimiento que le hagamos cercano le vamos a ayudar mucho. Anticipar es muy importante, tanto los cambios como todas las pequeñas dificultades que pueda tener. Es muy importante intentar que todo sea un aprendizaje sin error. Con ellos no funciona esto de, bueno, lo voy a dejar y cuando se haya equivocado, que venga y así aprende. No, cuando se haya equivocado, ha aprendido que así se equivoca. Pero ya está. Ellos no hacen la inferencia de que si me equivoco así, pues será que lo tengo que hacer de esta otra manera. No, he aprendido que así me equivoco. Y hasta ahí llega el aprendizaje. De hecho, la siguiente vez que lo haga, como no sabe otro camino, pues lo hará de la misma manera que sepa que eso se equivoca. Entonces es importante que le digamos, si sabemos cuál es el camino, en la medida que podamos, no podemos anticiparlo todo, porque sí que le digamos cómo lo tiene que hacer, con qué tiene que tener cuidado un poco y cuáles son los errores que puede cometer. Y si podemos prever esos errores, todo lo que sea aprendizaje sin error, además le va a quedar a ellos esa autoestima, vamos a cuidarla un poquito y ese sentimiento de eficacia también. Con la motivación, lo que decimos, como el rendimiento es tan desigual, en la medida de lo posible vamos a intentar utilizar su tema de interés como motivación, ¿vale? En la medida que podamos, claro, por ejemplo, con unos carburantes o unos ascensores, es muy difícil utilizarlo siempre, pero por ejemplo, matemáticas, para hacer problemas de matemáticas, pues en vez de sumar caramelos o lápices que no me dicen nada, pues si me gustan animales, pues sumo jirafas y elefantes. Igual, así pues sí que enganchamos un poquito más. Si no se puede introducir completamente en el contenido, pues a lo mejor sí se puede utilizar como refuerzo de un tiempo trabajando lo que no me gusta, luego me cuesta más trabajo, y después otro tiempo haciendo algo que sí que me gusta, que realmente es un poco como funcionamos todos en el mundo, ¿no?
Y es muy importante tener en cuenta el hacerlo todo de manera visual, apoyos visuales, toda la información que le demos que sea visual. Imaginaros cómo sería para vosotros si todo este bla 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 que os vamos dando toda la mañana no tuviéramos eso y todo fuera hablando y hablando y hablando. Me imagino que os habréis quedado con la mitad o la cuarta parte de las cosas que hemos ido diciendo. De hecho, no podréis ir apuntando muchas cosas de las que estáis apuntando, sería mucho más complicado. Pues a ello, ese es nuestro funcionamiento de base, pues a ello todavía el doble, ¿vale? Porque para ello la información verbal la procesan de manera más lenta, por lo tanto, entre que la procesan, que la entienden, que la ubican y que vuelven a por más información, nosotros ya vamos avanzando en el discurso, entonces se van perdiendo trozos, se van cogiendo trozos, a otros trozos los van dejando en la laguna y lo rellenan como pueden, con lo cual al final el mensaje, lo que le estamos diciendo y lo que han entendido, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, todo lo que sea apoyo visual, a ellos les descarga mucho, lo procesan mucho mejor y es mucho más relajado también para nosotros hacer referencia a algo visual, a una agenda visual, por ejemplo, que tiene dibujo. Dile, ¿qué toca ahora? Que él vaya y lo vea. Toca esto, vale, lo tachamos, ya lo hemos hecho, lo tachamos. Y ahora esto, mucho más relajado, y le entienden mejor que, venga, ya hemos desayunado, y ahora después de desayunar, ¿qué nos toca? Eso es para ellos bla bla bla, y el ruido en la cabeza, ¿vale? Entonces, todo lo que sea apoyo visual les funciona muy bien. Estrategias socioemocionales. Pues es muy importante el trabajo con el grupo clase. Sobre todo cuando empezamos a ver que hay malentendidos, que hay conflictos, en función de cada edad y que cada nivel donde nos encontremos, el trabajo va a ser de un tipo u otro. Cuando hablamos de un trabajo de grupo clase no quiere decir que a los compañeros les tengamos que decir que este niño tiene síndrome de Asperger. A veces sí, pero a priori no es necesario. Pero sí es importante un trabajo en general, del que se puede beneficiar tanto el niño con síndrome de Asperger como otro chico, un trabajo de diversidad, de ver las dificultades, las diferencias y también las similitudes que tenemos con el que está al lado y un poquito de empatía, de ponernos en el lugar del otro. Eso va a ser muy importante, va a ser como el campo de cultivo donde nos va a facilitar mucho la relación con los compañeros. Concretamente para ello, todo lo que le podamos hacer explícito, si es con apoyos visuales, como decíamos antes, mucho mejor, explicitar los sobreentendidos, no dar por hecho que han entendido algo. Si queremos gastar una broma, una ironía, que por supuesto tenemos que hacerlo, aunque les vaya a costar trabajo, pues se lo decimos. Simplemente estar pendientes, no dar por supuesto que lo saben, estar un poquito pendientes de que lo hayan entendido. Si vemos que hay algo que se da por supuesto y que a ellos se les está escapando, es importante que se lo hagamos explícito, con apoyo visual, que les expliquemos, mira, pues es que aquí ha pasado que el compañero ha pensado esto y tú has interpretado esto otro. Entonces, por eso ha habido el conflicto. Las normas sociales y el currículum oculto. Esto es algo, por lo que hablábamos antes, que nunca se nos ha explicado ciertas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, teníamos un chico, y es bastante típico que suele pasar en secundaria, donde existía pues, esa norma no escrita de que cuando falta un profesor, la norma no escrita era cerramos la puerta de la clase y no se notifica a nadie. Esa era la norma no escrita. La norma escrita era que cuando faltaba un profesor tenían que ir a notificarlo a consejería para que consejería pues, buscara o lo notificara a la dirección o lo que sea y se buscara un sustituto que fuera a la clase. Claro, los chicos que conocen la norma escrita, falta el profesor, ha pasado 10 minutos, voy a ir a avisar. La norma escrita es no avises, ¿qué hacía él? Pues iba y avisaba. Pues claro, ya la liaban, los compañeros pues, se le echaban encima, ya era el chivato, era el que como que quería pelotear a los profesores, que quería quedar por encima de los demás, motivo de rechazo. Y él encima no entendía por qué, porque si esa es la norma, yo lo que estoy haciendo es cumplir la norma, que encima un tiempo en el que se forma, si no hay profesor, se forma mucho jaleo que a ellos les molesta mucho, y si tiene profesores están en silencio, por lo cual esto más que tiene ventaja. Entonces ya tenía
Ahí ya tenemos un problema con los compañeros, un conflicto, porque realmente es una norma social del currículum oculto que nadie le ha explicado. Entonces, pues todo ese tipo de normas hay que hacerse la crítica. Cuando ya ha pasado un conflicto, cuando ya ha habido un malentendido, vemos que hay una situación ya de malestar, entonces la solución, lo que podemos hacer es analizar la situación para ver dónde ha estado el problema. Hay que hacer muy explícito las intenciones de los demás, lo que los demás pensaban y lo que ellos pensaban, que normalmente es donde suele estar la dificultad. Ayudarles a ponerle nombre a los sentimientos que ellos tienen, porque a veces un compañero le hace algo que ha sido sin querer, ellos atribuyen, de esa mala interpretación, atribuyen intencionalidad, con lo cual ya para ellos es una reacción súper desproporcionada, se dicen que están furiosos y rabiosos, cuando bueno, pues a lo mejor es enfado. Ayudarle a poner nombre a lo que sienten y a cómo se sienten también les va a ayudar mucho. Y ayudarles a interpretar adecuadamente las intenciones de los demás, ¿vale? Distinguir mucho, sobre todo en primaria, donde empiezan a distinguir la diferencia entre hacerlo queriendo o hacerlo sin querer. Y yendo un poquito más allá, a distinguir cuando lo haces queriendo, pero después dices que lo has hecho sin querer, que ya es complicado porque para ellos eso se les escapa de las manos, ¿vale? Y después de todo esto es muy importante darle la alternativa adecuada, porque estamos muy acostumbrados a decir lo que no se puede hacer, es decir, no se grita, pues aunque te pegue un compañero tú no le puedes pegar, pero no le estamos dando la vía de escape, la alternativa que sí. Y es importante dársela explícitamente por lo que decíamos, porque ellos no hacen esa diferencia. Si no puedo pegarle a un compañero que me haya pegado, ¿qué hago? Pues me pega y no le pego. ¿Y qué hago? Otros chicos pues fácilmente interpretan, bueno, pues buscar un adulto, decírselo, luego se lo dices al profesor, se lo dices a tu madre, buscar ayuda, pero no pegar, hablarlo. Se le ocurren 1000 ideas, pero a ellos no. Entonces, ante la duda además, le va a salir, si no le damos la alternativa adecuada, le va a salir la misma respuesta. Todo eso es muy importante cuando hay conflicto, cuando hay problemas, muy importante escuchar siempre su versión y sus razones, porque siempre la hay. Nunca es por llamar la atención, por fastidiar o por una mala intención. Siempre hay una razón. Y si no las escuchamos, no podemos detectar dónde está la distorsión. Si es que ha percibido algo mal, si es que ha malinterpretado la intención, si es que a veces es que el curso pasado el niño en cuestión le dijo que su dibujo era un asco y que no le gustaba. Eso pasó el curso pasado. Y entonces él lo tiene aquí metido y ahora ha visto la oportunidad de que el otro niño ha hecho un dibujo y a robárselo y él tiene, o el otro chico le ha hecho algo que no tiene relación, que no está proporcionado, y él tiene ahí guardado emocionalmente ese día en el que le dijo que su dibujo no le gustaba. Y entonces ahora es cuando eso se manifiesta. Entonces, si no escuchamos sus razones, si no escuchamos sus motivos, no podemos detectar dónde está la distorsión, ¿vale? Después de haberlo escuchado, ya lo analizamos, damos la alternativa, todo lo que hemos dicho antes. Y por último, cuando ya lo hemos trabajado y le hemos dado la alternativa, etcétera, entonces ponemos las consecuencias, que obviamente tienen que tener las mismas consecuencias, los mismos límites del resto de sus compañeros. O sea, si algo que hacen los compañeros es motivo de castigo y de sanción, para ellos también. Pero hace falta normalmente, con otros compañeros, pues iríamos de escuchar su versión a estirar el pecho. Pero es que así no se hace, por lo tanto, para mañana me trae tal y no sé qué, y pasamos a la consecuencia del castigo. Pero para ellos, si no hay paso intermedio, se están quedando igual, ¿vale? No estamos cubriendo su necesidad, no están aprendiendo nada de la situación y lo único que estamos aportando es frustración y ansiedad. Es muy importante escucharles y analizarlo con ellos. Y todavía más importante que todo eso es que recordemos, que muchas veces se nos olvida, y después de estar aquí toda la mañana hablando del síndrome de Asperger, se nos olvida a veces más, que por encima del diagnóstico de Asperger, de autismo, de TDAH, de lo que sea, por encima de todo eso son niños. Y que como niños que son,
lo que les gusta es jugar, se aburren, necesitan sentirse aceptados, seguros, protegidos. Quieren lo mismo que los otros niños y lo mismo que todos nosotros queremos. En el fondo, aunque ellos están en un diagnóstico, nosotros no, en lo básico no somos tan diferentes. Y cuando entendemos eso, es mucho más fácil de entenderlos a ellos. Y ya por último os queríamos presentar pues, la guía que hemos elaborado, que es de colaboración y gracias a la Diputación de Sevilla. Es de descarga libre, en PDF, la podéis descargar en la página de acceder.es. Ahí la parte está en la página, en la parte del libro, ¿vale? Os la podéis descargar. Es una guía que hemos hecho basada en los años de experiencia, la coordinación con los centros educativos, la intervención escolar que hacemos algunas veces y la trayectoria de muchos tipos de asociación, ¿vale? Y viendo cosas que no solamente orientaciones y pautas que nosotros hemos ido dando, sino que muchas veces pues, los mismos centros educativos son los que nos han contado cosas que ponen ellos en marcha y que han ido funcionando. Entonces un poquito con la recopilación, la propuesta de ideas y es muy práctica de todas las estrategias y que podemos hacer, ¿vale? De manera es un poquito el índice de todas las dificultades que vemos que se pueden dar dentro del aula. Y todas esas dificultades dentro del aula tienen una parte en la que se explica cuál es el problema, qué es lo que está pasando, por qué se da esa dificultad y después qué podemos hacer, todas las ideas y recursos prácticos que podemos poner en marcha. Para unos chicos nos va a funcionar uno, para otros otro y a lo mejor no funcionan todos o a lo mejor no funciona ninguno, por lo que decíamos antes de la variabilidad que hay, ¿vale? Pero por lo menos son orientaciones, muchas de ellas hemos ido viendo que sí que funcionan y bueno, siempre estamos abiertos a que cosas que pongáis en marcha o que probéis pues, podamos ir trabajando conjuntamente, ¿vale? Es un poquito el índice que incluye también pues, una guía de evaluación psicopedagógica, la importancia de la coordinación y la comunicación entre la familia y los otros profesionales que trabajan con los chicos, ¿vale? Para que el apoyo sea integral, porque al final nosotros lo tenemos como bastante compartimentalizado. Por un lado está el colegio, por otra parte están los profesionales, por otra parte está la familia, pero realmente el chico es uno. El chico no entra en modos diferentes según donde esté, es una misma persona y por lo tanto intentamos que la intervención sea integral, ¿vale? Y además después pues, algunos anexos de algunos cuestionarios de screening que hemos ido presentando mis compañeras esta mañana, ¿vale? Un poquito, bueno, pues esa es más o menos la estructura con muchos ejemplos prácticos, ejemplos de apoyos visuales que utilizamos, por ejemplo, para explicar los juegos, por el color, el proyecto inglés, los apoyos visuales que trabajamos con ellos, tenemos de las emociones. Esto sería un ejemplo de estructuración de un día de Andalucía en el cole, ¿vale? Todo eso lo tenéis en la guía y esperamos que os sea muy útil. Muchas gracias. Terminamos y dejamos las preguntas.